10 de la mañana, 36 minutos. Mucho hemos hablado aquí en Tiempo Presente sobre el uso que en las empresas se le da al correo electrónico y también a las redes sociales, porque ya lo hemos visto y lo hemos comentado aquí, a las redes sociales no solo se les da una utilización personal, o sea, las personas no solo la utilizan con fines propios, personales, a las redes sociales, llamámosle Facebook, Twitter, entre otras, sino que también es una herramienta para potenciar a las empresas, se utiliza también con fines corporativos. El tema es cuando los dos mundos, el personal y el corporativo, se rozan, se tocan, cuando tienen puntos en común. Lo comentamos ayer, una encuesta de Burson Marsteller señaló que en Uruguay 32% de las empresas tiene una cuenta en Twitter con un promedio de seguidores de 788 personas. En Facebook la presencia corporativa es menos contundente, en tanto que el promedio de me gusta de una fanpage empresarial en Facebook es de 9.694 personas. ¿De qué manera interaccionan el correo electrónico y las redes sociales personales con un uso personal con el correo electrónico y las redes sociales con fines corporativos? En una columna de opinión publicada hace unas semanas en el Derecho Digital, el doctor Fernando Vargas, que es un profesor de Derecho de Nuevas Tecnologías de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, escribió: cada vez más frecuentes son las irregularidades en que los trabajadores incurren al utilizar los medios informáticos que las empresas ponen a su disposición para el cumplimiento de las tareas. Sobre este tema es que vamos a dialogar a partir de este momento con el doctor Fernando Vargas, profesor de Derecho de las Nuevas Tecnologías de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, también de la Universidad de Montevideo y de la Universidad de la Empresa, que es además asesor letrado de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información y de la Cámara de Audiovisuales del Uruguay. También es socio director del estudio Vargas Abogados. ¿Qué tal, doctor Vargas? ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días. ¿Cómo ve el uso del correo electrónico y de las redes sociales en las empresas? Bueno, como usted dijo en la presentación, evidentemente este tema está cada vez generando más conflictos entre los derechos de los empleados y los derechos de los empleadores o de las empresas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, como usted sabe, normalmente en estos casos siempre hay derechos en tensión. Por un lado, tenemos el derecho de los empresarios, que tienen el poder de control y de supervisión de la actividad del empleado, y por otro lado tenemos el derecho a la intimidad y a la privacidad que tienen los empleados, que obviamente no lo pierden por el hecho de ser empleados, y que en determinado momento entran en conflicto. Entonces allí es donde los juristas, los abogados, los jueces nos vemos muchas veces en la dificultad de compatibilizar esas dos tensiones que existen, ¿verdad? Uh-huh. ¿Hay legislación actualizada en Uruguay que indique cómo se debe proceder en el uso del correo electrónico y las redes sociales en las empresas? Bueno, nosotros no tenemos una legislación específica de acuerdo a lo que usted me pregunta. Uh-huh. Sí existe ya jurisprudencia, y como una primera aproximación al tema, yo le puedo indicar que la utilización incorrecta, indebida, de cualquier tecnología de la información que el empleado haga y que pertenezca a la empresa, o sea, no lo limito solo a los correos electrónicos y a las redes sociales, sino también al teléfono, a las netbooks, a las tablets, o sea, cualquier herramienta que le proporcione el empleador y que exista un uso indebido, debidamente probado, constituye o puede constituir una causal de despido por notoria mala conducta. Con lo cual el empleado pierde, como se sabe, el derecho a la indemnización por despido y al beneficio del aguinaldo que tiene generado. O sea, eso digamos que es pacífico en nuestra jurisprudencia. El tema es la prueba, ¿verdad? ¿Cómo se prueba que eso ocurrió? ¿De qué manera se prueba que existió un uso indebido de un correo electrónico o una red social sin violar la privacidad que tiene el empleado y el legítimo derecho a mantener en reserva, en su fuero íntimo, digamos, el ejercicio de sus facultades de poder actuar con esas herramientas? También está el concepto que puede discutirse sobre qué es un uso indebido, ¿no?, de las redes sociales o del correo electrónico. Exactamente. Allí, por eso le digo, ahí todo termina en la prueba, en lo que en cada expediente, en cada caso, se logre probar o no probar por parte de la empresa, que es la que va a producir el despido,
y en ese caso el juez tendrá que evaluar si con los elementos que tiene en el expediente se configura o no se configura la notoria mala conducta. Sí le digo que cada vez hay más jurisprudencia y hay más casos de estos donde se comprueba que el empleado utilizó el correo con forma de ocio, por ejemplo, o para ingresar a páginas de juegos o páginas de casinos online, para enviar correos electrónicos amenazantes o difamatorios. O sea, hay una serie de circunstancias que se prueban y que evidentemente constituyen una causal de notoria mala conducta. Usted señalaba, hay un aspecto a cuidar que es el derecho a la privacidad. ¿Bajo qué circunstancias una empresa puede, por ejemplo, revisar el historial en una computadora de uno de sus trabajadores o revisar el correo electrónico? Bueno, allí tenemos, ahí empezamos a hilar un poco más fino y la jurisprudencia y la doctrina no son contextos en todo esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, desde mi punto de vista, está prohibido al empresario el registro del correo electrónico del trabajador sin el conocimiento o consentimiento de este. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos un artículo en la Constitución, el artículo 28, que habla de que los papeles de los particulares, y dice, y la correspondencia epistolar, telegráfica o de cualquier otra especie es inviolable. En mi opinión no existe duda de que el correo electrónico es correspondencia, a pesar de que otros autores entienden de que tiene otra naturaleza jurídica. Pero de acuerdo a nuestro derecho, yo pienso que existe la posibilidad muy firme de asignarle la categoría de correspondencia al correo electrónico. Por lo tanto, si es correspondencia, ingresa dentro de la previsión constitucional y legal, ya que incluso el Código Penal tiene sanciones específicas de delitos para la violación de correspondencia. Claro. Por lo tanto, no es posible, en mi opinión, que el empleador registre manu militari, digamos, de hecho, el correo del trabajador para ver si éste está actuando en forma debida o indebida. ¿Puede hacerse esto con una orden judicial? ¿Algo cambia con eso o no? Bueno, eso no quiere decir que el trabajador tenga patente de corso y que pueda hacer lo que quiera con el correo electrónico. Lo primero que hay que hacer son tomar medidas internas. ¿Qué quiere decir? Hay que advertirle al trabajador que eventualmente se pueden monitorear en forma informática el uso de las redes sociales o el uso de los correos electrónicos. ¿De qué forma? Simplemente con un programa que es muy común y muy frecuente en materia informática, que permite al empleador conocer la cantidad de correos que se envían, quiénes son los destinatarios, quiénes son los que los remiten, el peso que tienen esos correos. Allí se puede detectar si se está mandando, por ejemplo, música, imágenes, una serie de circunstancias que pueden alertar al encargado de sistema o al director de la empresa de que se está haciendo un uso indebido del correo electrónico. ¿Dónde se advierte eso? Yo entiendo, y así se lo asesoramos a nuestros clientes, de que lo más seguro es que se regule en el convenio de trabajo, en el contrato de trabajo del trabajador que se hace al empleado, en los convenios salariales, si es posible, que también se registre, o en los reglamentos internos de las empresas. O sea, que las empresas de tecnología, por ejemplo, muchas de ellas cuentan con reglamentos de uso de políticas, de herramientas informáticas o de seguridad informática, que le advierte al trabajador qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Ahora, cuando existe la sospecha firme, fundada, allí es que nos encontramos con la posibilidad de registrarlo directamente o de acudir a la justicia. Nosotros consideramos que la única forma segura y válida es recurrir a la justicia, o sea, constituirse con el juez, con el alguacil, a través de una diligencia preparatoria, acceder a la casilla de correos del trabajador y comprobar qué es lo que tiene allí en esa casilla de correo. Entonces, de esa forma, con la orden judicial, no existe ninguna ilegalidad en cuanto al acceso a la prueba, que es la que va a determinar posteriormente el juicio laboral, ¿verdad? Claro, este caso. Sería un procedimiento mucho más largo, ¿no? Con la vía judicial. Pero el procedimiento es más largo, pero las garantías son las mismas, y le voy a decir por qué. Porque supóngase que en los reglamentos se establece que el empleador, que es una facultad que obviamente nadie puede discutir, en el caso de que haya algún tipo de sospechas o duda, lo que puede hacer es bloquear el acceso a la cuenta del empleado. Por lo tanto, usted llega ese día, va a prender la máquina, pone la contraseña y no puede acceder a la máquina. ¿Por qué? Porque el empleador le bloqueó eso. Simplemente como está bloqueado,
posteriormente se pide el acceso del juez y no importa si demora un día, 2 días o 5 días. La información sigue estando allí porque el empleado no puede acceder a la cuenta y borrarla. Claro. Entonces, las garantías para la empresa son exactamente las mismas y también se equilibra con las garantías para el empleado. Usted decía, otra alternativa es que esas disposiciones, la facultad de la empresa, sea incluida en el contrato de trabajo o en el convenio colectivo del sector. ¿Eso ya ha pasado o ha sucedido? En los convenios de trabajo permanentemente y en convenios laborales por empresa, que nosotros tenemos varios clientes que lo han hecho, sí, también se hace. Eso en cuanto a los correos electrónicos. Las redes sociales son un mundo aparte y no paran de evolucionar. Todos, por lo menos cada mes, están surgiendo nuevas aplicaciones vinculadas a Facebook, a Twitter, etcétera, y ha surgido la figura que se llama Community Manager, ¿no? Que es en las empresas la persona que administra las cuentas en las redes sociales, que divulga en nombre de la empresa determinados mensajes. ¿Cómo se regula el funcionamiento de esta persona, de esta figura dentro de las empresas? Bueno, como usted bien dice, eso es una figura moderna, modernísima podríamos decir en términos de derecho, que es una persona que se contrata ya sea en forma dependiente como trabajador de la empresa o en forma independiente, porque hay muchas empresas que se dedican a su vez a ser community manager de otras empresas, o sea, a mantener las páginas web o las comunidades virtuales de otras empresas, o sea que puede haber un contrato de trabajo o puede haber un contrato de arrendamiento de obra o de servicio y no una relación de trabajo. En todos los casos siempre hay una obligación de resultado que se va a tener que mantener la comunidad y se van a dar determinadas pautas para que la empresa mantenga su marca o sus servicios o sus productos en forma actualizada, contestando permanentemente. Ahora, yo le diría que eso es una figura, si bien es muy moderna, es una figura bastante típica porque es un contrato de arrendamiento de obra o de servicio o de trabajo. Lo que genera problemas con las redes sociales es el uso que hacen los trabajadores de las redes sociales, ya sea desde la empresa, que allí tenemos un caso de pérdida de trabajo efectivo porque están usando redes sociales que son propias, o sea que están usándolas con fines propios, o lo que ocurre muchas veces es que se empieza a confundir y se genera un campo gris entre la información que es propia del empleado y que es propia de la empresa. Le pongo un ejemplo. Si usted pone en su página de Facebook, en su red social o en Twitter, comunica que, por ejemplo, el fin de semana se va a ir al interior porque se van todos los gerentes de la radio, porque viene alguien del exterior que quiere comprar la radio. Bueno, ¿esa información es suya o es de la radio? ¿Usted está dando información propia o está dando información de la radio? Claro. Obviamente es información propia, porque usted está diciendo que usted se va al interior y le dice a sus amigos y se saca fotos y todo lo demás, pero por otro lado está develando información que puede ser muy sensible de la empresa que lo está contratando y que muchas veces puede llegar a ocasionar problemas comerciales con los competidores. Entonces, allí es donde se generan realmente los problemas. ¿Y qué es lo que indica la experiencia? ¿Qué ha sucedido? Bueno, ha habido muchos casos de estos a nivel internacional, a nivel nacional también ha habido casos de este tipo. Como yo le digo, son casos puntuales que los jueces tienen que analizar la responsabilidad, si se actuó de buena fe, qué tipo de información se puso. A veces se difunden información que es sensible de la empresa en cuanto a los clientes, a los precios que se están cobrando, o sea, una serie de cosas que pueden constituir una falta grave desde el punto de vista del empleado y que muchas veces lo hace en forma inocente, digamos, o en el buen sentido, sin pensar que está perjudicando a la empresa, pero que indirectamente lo está haciendo. ¿Hubo algún caso concreto en Uruguay que usted haya trabajado? Todavía a nivel de jurisprudencia, que yo sepa, no hemos tenido casos así de redes sociales. Y tenemos muchos casos de correo electrónico, ¿verdad? Hubo un caso muy sonado el año pasado que ocurrió con un community manager de un colegio privado aquí en Montevideo, donde a raíz de un presunto hecho delictivo el community manager se descargó a través de la cuenta oficial del colegio privado. Y allí tuvo problemas a raíz de lo publicado. Eso de alguna manera puede ilustrar esa de alguna manera cómo se trasvasa el límite entre lo que se puede escribir en nombre de uno y lo que se puede escribir en nombre de una empresa, quizás. Exactamente, a pesar de que después se había desmentido y se dijo que no era cierto, pero el hecho ocurrió, que no sabemos si efectivamente, porque otro de los grandes problemas que hay, que se relacionan justamente con el tema de la prueba,
es el de la identidad de la persona que está cometiendo la falta. Claro. Muchas veces ha pasado que en la sustitución de identidad, que uno dice que es la página web o el sitio, el Facebook de fulano de tal, y sube información y realmente esa persona no es quien dice ser y no es el titular, y ese es otro problema que tienen los jueces a los efectos de comprobar efectivamente la comisión o no de la irregularidad. Pero ese caso que usted dice sí es un ejemplo típico de las cosas que pueden pasar, donde la persona está actuando en representación de su empleador, de la empresa, y lo está haciendo en forma indebida, ya sea porque está dando opiniones propias o porque está haciendo cosas distintas a las que el empleador le da la pauta o las instrucciones de lo que tiene que hacer. Obviamente siempre se está bajo la posibilidad de cometer errores, ¿no? Allí en el ejercicio de esa función de ser ese community manager, ya sea contratado por la empresa o tercerizado. Ahí las responsabilidades que se le pueden adjudicar al community manager por ese error, ¿hasta dónde pueden ir? Bueno, allí tenemos que diferenciar los dos casos que yo le dije. Si es un empleado dependiente, va a tener el mismo grado de responsabilidad que tiene cualquier empleado en la comisión de errores en el ejercicio de su tarea, con las consecuencias previsibles, que son las sanciones, que pueden ir de una sanción menor gradualmente a llegar al despido y al despido por notoria mala conducta. En el caso de que sea un contrato de arrendamiento de obra o de servicio, que no hay relación de trabajo, allí lo que se establece son las responsabilidades civiles, eventualmente penales, pero estamos hablando en el ámbito civil, las responsabilidades civiles por incumplimiento de contrato, que tendrán también sanciones, ya sean multas o daños y perjuicios en el caso de que se logren comprobar, ¿verdad? Para terminar, ¿cómo observa usted que es la utilización de las redes sociales por parte del sector corporativo en Uruguay, por parte de las empresas? ¿Usted entiende que se le está dando un buen uso, que puede ser mejorado desde el punto de vista suyo como jurista en el tema? Bueno, desde el punto de vista jurídico, digamos que se está usando de una forma adecuada. Nosotros tenemos muchos clientes que antes de constituirse de esa forma, de contratar empleados o de contratar empresas, nos consultan, los asesoramos en cuanto a los contratos, a los términos de contrato, porque acá hay muchas cosas en juego, la confidencialidad, el manejo de los datos personales, la propiedad intelectual, que muchas veces ocurre que los empleados descargan, ya sea por redes sociales o en sus propias laptops o por correo electrónico, descargan material protegido por propiedad intelectual y allí le hace incurrir en responsabilidad a la empresa. Entonces todo eso hay formas de preverlo jurídicamente, no fácticamente. Pero ¿qué es lo que ganamos con eso? En el momento en que la situación se da, si es que se da, está regulado, está previsto y la empresa está en condiciones de defenderse adecuadamente o de ejercer sus derechos adecuadamente. Entonces, pienso que desde ese punto de vista está bastante bien. Creo que desde el otro punto de vista que también podría verse esto, que es en cuanto al desarrollo del comercio electrónico, en nuestro país estamos en pañales, claro, y estamos en un camino que recién comenzamos y que va a profundizarse sin duda de manera muy importante, ¿verdad? Y se necesita legislación actualizada, ¿no?, sobre el uso del correo y las redes sociales. Mire, el tema de la legislación siempre es un tema discutible. ¿Por qué? Porque el derecho siempre anda corriendo atrás de los hechos, ¿verdad? Entonces, claro, cuando nosotros tenemos ramas del derecho, como es el derecho informático, el derecho aeronáutico, el derecho espacial, el derecho a las telecomunicaciones, que se ve fuertemente influenciado por el tema de la tecnología, es muy difícil la regulación exacta. Cuando usted va a regular ahora los correos electrónicos, aparecen las redes sociales. Ahora nos ponemos a controlar o a regular las redes sociales y con todo el proceso, no sé qué, cuando sale esa regulación ya aparece una tecnología nueva. Entonces, lo que hay que regular son los preceptos y los institutos jurídicos, el de la confidencialidad, el de la privacidad, el de la notoria mala conducta. Cuando uno tiene regulado todo eso, después lo único que tiene que hacer es tratar de encasillar eso en las figuras típicas que se generan en el caso puntual. Entonces, si bien es aconsejable, por ejemplo, en el caso de los delitos informáticos, yo creo que ahí sí estamos nosotros pecando de no tener una regulación integral en materia de delitos informáticos, creo que tampoco hay que decir no se puede hacer tal cosa porque no hay regulación. El fenómeno existe y el derecho lo que tiene que hacer es tratar de aplicar sus institutos esenciales para regular ese fenómeno nuevo que está sucediendo con la tecnología. Bien. Doctor Vargas, le agradecemos mucho sus minutos esta mañana. Muy bien, a sus
sus órdenes. Muchas gracias. Que tenga buen día. Era el doctor Fernando Vargas, profesor de Derecho de Nuevas Tecnologías de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay, de la Universidad de Montevideo, de la Universidad de la Empresa y socio director del estudio Vargas Abogados.